Buenas. En este video vamos a abordar la analítica de lo bello. Se trata del texto de Kant que forma parte de la Crítica del Juicio, en el que sienta las bases de la autonomía de la estética como disciplina filosófica. Con este fin, nos ocuparemos en primer lugar de algunas aclaraciones previas concernientes a la distinción entre belleza pura y belleza adherente, el propósito de la crítica del juicio, la clasificación de los juicios, los 4 momentos de la analítica de lo bello. A continuación de estas aclaraciones, nos introduciremos en los 4 momentos planteados en el texto. Primer momento, subjetividad y desinterés. Segundo momento, la validez universal del juicio. Tercer momento, belleza libre y belleza adherente. Cuarto momento, el sentido común. Finalmente, ofreceremos un bosquejo de los desarrollos propuestos en torno al arte y al genio. Antes de desarrollar los distintos aspectos del juicio de gusto, es necesario tener en cuenta algunas cuestiones que pueden contribuir a facilitar la lectura del texto. Es importante tener en cuenta que Kant le confiere mayor privilegio no a la belleza artística, sino a la belleza natural. Tal es así que, en muchas ocasiones, toma esta como referencia. De hecho, le concede una mayor consideración a lo que llama belleza pura. ¿De qué se trata la belleza pura? La belleza pura, sea de la naturaleza o del arte, es aquella que no presupone concepto alguno de lo que el objeto deba ser. Remite a la belleza según la pura forma, tal como ocurre con ciertas flores, arabescos o la música, principalmente aquellas sin texto, sobre todo las fantasías. En contraposición a esta, existe la belleza adherente, la cual presupone un concepto y la perfección del objeto según éste. Ejemplos de estas son los retratos de un ser humano o de un edificio. Por estas razones, la perspectiva adoptada por Kant ha llevado a muchos autores, sin dejar de tener en cuenta que se trata de un anacronismo, a comentar que ciertas obras de arte moderno, como el arte abstracto, son especialmente adecuadas para ejemplificar sus ideas estéticas. Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con el propósito de Kant. Así como en la crítica de la razón pura no se proporcionan conocimientos concretos, sino que se busca establecer cuáles son las condiciones necesarias de todo conocimiento en general, en la crítica del juicio se esfuerza por señalar las condiciones de la belleza pura, de la cual todas las cosas empíricas bellas serían ejemplos. De esta manera, el análisis de los juicios de gusto, de la facultad de juzgar lo bello, no se enfoca sobre las cosas mismas, sino sobre nuestros juicios acerca de la belleza o fealdad de nuestras representaciones. En palabras de Kant, que pronto retomaremos, para decidir si algo es bello o no, referimos la representación mediante el entendimiento al objeto para conocerlo, sino mediante la imaginación al sujeto y al sentimiento de placer o displacer del mismo. Finalmente, vale añadir que, para su análisis de lo bello, Kant toma como modelo la cuádruple división de los juicios lógicos desarrollada en la crítica de la razón pura. Allí clasifica los juicios de acuerdo a la cantidad, la cualidad, la modalidad y la relación. A partir de este esquema distingue 4 momentos o secciones de los juicios de gusto. Cada uno de estos se ocupa de un aspecto o característica distintivo de este tipo de juicios. Tal como mencionamos recién, Kant divide la analítica de lo bello en 4 momentos. El primer momento, según la cualidad, se centra en 2 rasgos medulares del juicio de gusto, la subjetividad y el desinterés. El segundo momento, según la cantidad, establece que lo bello es lo que place universalmente, sin concepto. El tercer momento,
Según la relación, considera la conformidad a fin del objeto bello, representación de un fin. El cuarto momento, según la modalidad, define lo bello como objeto de una complacencia necesaria basada en un sentido común. En síntesis, a lo largo de la analítica de lo bello va a demostrar que los juicios de gusto son desinteresados, universales, tienen una finalidad sin fin y son necesarios. Abordemos en detalle cada momento. Analítica de lo bello, primer momento del juicio de gusto según la cualidad. Kant resume lo postulado en el primer momento así: gusto es la facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una satisfacción o un descontento sin interés alguno. El objeto de semejante satisfacción llámase bello. Esto quiere decir que le concede plena autonomía a lo bello y así lo separa de otras nociones con las que suele confundírselo. Para abordar esto, vamos a analizar de qué modo distingue el juicio de gusto del juicio de conocimiento. Establece que el juicio de gusto se trata de un juicio desinteresado. Distingue el juicio de gusto del juicio de lo agradable y de la moral. Señala que el juicio de gusto entraña una actitud de contemplación. Kant traza una distinción de suma importancia. Distingue el juicio de gusto del juicio de conocimiento. Para ello, señala que el juicio de gusto es estético. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente dos cosas estrechamente relacionadas. Uno, que el juicio de gusto no dice nada acerca del objeto. Y dos, que el juicio de gusto no utiliza conceptos, ya que refiere solo al sujeto. 1. El juicio de gusto no es un juicio abocado al conocimiento. En efecto, el juicio de conocimiento dice cómo es el objeto. En cambio, el juicio estético, la predicación de lo bello, refiere la representación solo al sujeto y a su estado de placer, sin designar nada en el objeto. En otras palabras, al emitir el juicio "la planta de mi jardín es bella", no se señala ninguna propiedad del objeto de la planta, sino que este juicio concierne al carácter subjetivo de la apreciación que place por la sola representación. Kant expresa esto diciendo que el juicio de gusto es aquel cuyo fundamento de determinación no puede ser de otro modo sino subjetivo. En palabras más simples, cuando me gusta o disgusta un objeto, ese gusto es algo subjetivo. 2. El otro rasgo distintivo entre los juicios de gusto y los juicios de conocimiento tiene que ver con la mediación de conceptos. Los juicios de conocimiento hacen referencia a su objeto mediante un concepto del entendimiento. En cambio, los juicios de gusto no. Un ejemplo sencillo de juicio lógico sería este: la planta de mi jardín es un jazmín. En este hago referencia al objeto mediante la utilización de un concepto, jazmín, y esto me permite fundar un conocimiento del objeto. Puedo saber que es un jazmín y no una rosa. Por el contrario, el juicio de gusto no hace referencia al objeto mediante un concepto. En efecto, al formular el juicio "la planta de mi jardín es bella", referimos la representación al sujeto y más precisamente a su sentimiento de placer o dolor. De esta manera, la base que determina el juicio no es objetiva, no decimos que se trata de una rosa, sino subjetiva. Otro rasgo central del juicio de gusto o estético es que éste es desinteresado. En palabras de Kant, la complacencia que determina el juicio de gusto es sin interés alguno.
Ahora bien, ¿qué quiere decir con desinteresado? Kant nos ofrece la siguiente definición de interés: la satisfacción que relacionamos con la representación de la existencia de un objeto. Así, el interés se produce cuando se asocia a la representación de la existencia de un objeto cierto deseo. Kant pone como ejemplo el vino espumoso de las Canarias. Comenta que éste no nos genera simplemente aprobación, sino que nos despierta deseo, que se produce una inclinación, y la inclinación consiste en ir hacia el objeto. Esta reacción es lo propio de lo agradable, de aquello que deleita. Como explicamos hace un momento, experimentar algo como bello implica referir la representación de la cosa al sujeto, y más concretamente a su sentimiento de placer. En rigor, juzgar algo como bello es placentero, da una sensación de satisfacción. Sin embargo, no se trata de cualquier tipo de satisfacción. Más precisamente, la satisfacción que determina un juicio de gusto no puede encerrar ningún tipo de interés. Por esta razón, no se permite que uno de los jueces en un concurso de pinturas de niños sea el padre o la madre de uno de los niños participantes. Justamente porque el padre o madre del niño no podría tener una representación de la obra de su hijo que no esté asociada a algún tipo de interés, con lo que ello implica. Sintéticamente, es imprescindible que el sujeto se desprenda del interés por el objeto para poder apreciarlo estéticamente. Una última aclaración sobre el tema del desinterés. Este concepto no es una invención de Kant, sino que cuenta con una extensa tradición anterior al siglo XVIII. Con todo, la conceptualización propuesta por Kant es la que le confiere el más sólido fundamento, a tal punto que se convierte en el rasgo principal en el que se apoya la autonomía del campo estético. A continuación, Kant distingue entre lo agradable, aquello que deleita, lo bueno, aquello que es estimado o aprobado, y lo bello, aquello que simplemente place. Detengámonos un momento en cada uno. Agradable es aquello que descansa sobre la sensación. Atañe al mero placer y vale también para los animales desprovistos de razón. Lo agradable, a su vez, produce una satisfacción condicionada patológicamente por estímulos. Y, puesto que la satisfacción que siento es condicionada de este modo, no puedo juzgarla estéticamente. Esto puede comprobarse atendiendo a que, en el caso de lo agradable, el interés es individual. En efecto, cuando algo nos agrada, no formulamos juicios con pretensión de universalidad, sino que sólo aludimos a nuestro propio estado. Kant ilustra esto, nuevamente, en relación con el vino espumoso de las Canarias. En lugar de decir que el vino espumoso de las Canarias es agradable, lo correcto sería decir el vino espumoso de las Canarias me es agradable. De esta manera, los objetos que encontramos agradables pueden despertar nuestro interés y así impedir la formulación de un juicio puramente estético caracterizado por su desinterés y su universalidad. Seguidamente, Kant distingue lo bello de lo bueno en sentido moral y de lo útil, lo que es bueno para algo, debido a la razón recién señalada. Estos despiertan interés. En cuanto a lo bueno en sentido moral, Kant lo define así: bueno es lo que, por medio de la razón y por el simple concepto, place. Lo bueno genera un deseo mediado por la referencia racional a fines y se encuentra sometido al más alto interés, el bien moral. En otras palabras, la razón establece el bien moral, se trata de un imperativo y constituye un objeto de deseo. En cuanto a lo bueno como útil en un objeto,
Se trata de algo que puede producir satisfacción. Esto significa que, para determinar la utilidad de un objeto, hay que fijarse en el concepto de su fin. Debemos preguntarnos qué tipo de cosa es, para qué sirve, y ese concepto de su fin produce una satisfacción por la existencia del objeto y por tanto encierra algún interés. Finalmente, en contraste con lo agradable y lo bueno, lo bello se desprende de renunciar al interés, tanto de la utilidad como de la moralidad. Tal es así que, para encontrar belleza en algo, no es necesario pensar en su fin. En este sentido, un botánico puede saber el fin de la planta de mi jardín, su rol, supongamos, en el proceso de polinización, pero el concepto de ese fin es irrelevante para poder juzgarla como bella. De esta manera, Kant quiebra la tradición filosófica de la antigüedad y del medioevo que sostuvo la unión de lo bello y de lo bueno y los ubica en ámbitos diferentes, nítidamente delimitados. A modo de recapitulación de este primer momento, podemos decir que en lo que se refiere a lo agradable y a lo bueno, el sujeto tiene interés en el objeto en su existencia real. Por el contrario, lo bello place de forma desinteresada, place en virtud de su sola representación, es decir, es ajeno a la existencia del objeto. Esto quiere decir que el placer estético es puramente contemplativo. Por ende, la actitud estética implica un vínculo con la realidad diferente al que establecemos en el marco de las necesidades prácticas de la vida. Tal es así que contemplar un objeto supone no ir más allá de la forma del mismo, sino dejarlo subsistir libremente, desprendiéndonos de nuestra necesidad o interés por él. De forma sintética, un juicio de gusto es meramente contemplativo en tanto resulta indiferente a la existencia del objeto. Un buen ejemplo de esto lo propone Luis Juan Guerrero al describir el caso de un crucifijo que se convierte en obra de arte. ¿De qué modo? Esta transformación se produce en la medida en que despega del mundo de la fe religiosa en el que fue creado. De esta manera, al despojarlo de su significado religioso, puede aflorar su valor intrínseco como imagen.